Donald Trump declaró en una entrevista con la corporación británica BBC que está decepcionado con Putin, pero aún no ha terminado con él. Esto se dijo después de un almuerzo oficial en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos habló con periodistas británicos por teléfono tras un almuerzo solemne del Departamento de Asuntos Religiosos en la Casa Blanca. Subrayó que aún no ha terminado con Putin. Trump dijo: "Estoy decepcionado con él, aunque acordamos 4 veces. Y luego llegas a casa y ves que atacó un asilo de ancianos o algo en Kiev". Añadió: "¿Qué es esto, diablos le crees? Casi no confío en nadie". Estas palabras reflejan sus dudas sobre la fiabilidad de Putin y otros. Mientras tanto, los países interesados comenzaron a analizar y comentar las declaraciones de Trump sobre los plazos dados a Putin para lograr la paz con Ucrania. Trump amenazó con imponer sanciones secundarias contra Rusia y todos sus socios comerciales si no se alcanza la paz en los plazos establecidos. China declaró que el diálogo y las negociaciones son el único camino viable para resolver la crisis ucraniana. Las guerras comerciales no tienen ganadores. China enfatizó que la coerción y la presión no resolverán el problema, y espera crear condiciones para una solución política. Todas las partes deben trabajar para crear un ambiente de paz y promover las negociaciones, declaró China, apoyando los esfuerzos para resolver la crisis. La declaración del presidente de Estados Unidos se percibe como una seria advertencia que refleja la tensión y la importancia de una resolución pacífica del conflicto. Las apelaciones contienen mensajes personales al presidente Putin. Necesitamos tiempo para un análisis exhaustivo de las declaraciones hechas en Washington. El presidente comentará cuando lo considere oportuno. Parece que las decisiones tomadas en Washington, los países de la OTAN y Bruselas, la parte ucraniana las percibe no como un paso hacia la paz, sino como una señal para continuar el conflicto. Quiero reiterar que en varias ocasiones, a diferentes niveles, incluido el más alto, hemos declarado nuestra disposición para una tercera ronda de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Esperamos propuestas de Ucrania. Hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta de la parte ucraniana. Parece que en Washington Europa y la OTAN no se molestan en comprender la situación real en los corredores del poder ruso. Medinsky es asistente del presidente según la jerarquía. Este puesto es superior al de ministro federal. Tiene un rango más alto que el jefe de la delegación ucraniana. Si el señor Rutte cree que un historiador no puede liderar una delegación, vale la pena recordar que el señor Lutta también es historiador. La reacción más extensa fue la del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en una conferencia de prensa en Tentina, donde se le pidió comentar la declaración de Trump sobre Ucrania. La pregunta fue si estábamos dispuestos, tras las palabras de Washington, a continuar el diálogo con Estados Unidos para normalizar las relaciones bilaterales y resolver el conflicto en Ucrania. Otra pregunta se refería a la evaluación de la amenaza de imponer aranceles del 100% a los socios comerciales rusos, y si esto se discutió en el contexto de los intereses económicos exteriores de Rusia. Lavrov señaló que Rusia nunca establece su línea en detrimento de los intereses nacionales y la seguridad del país, y que las operaciones militares especiales están dirigidas a eliminar amenazas. Él subrayó que las amenazas han sido creadas por la Alianza Atlántica durante décadas en las fronteras de Rusia, y el país ha advertido sobre esto en múltiples ocasiones. El presidente Putin ha hablado repetidamente sobre este tema en discursos, pero sus advertencias, lamentablemente, no fueron escuchadas, lo que, según Lavrov, confirma las palabras de Putin en la entrevista con Pavel Zarubin. Al principio parecía que bastaba con eliminar las diferencias ideológicas para que todo mejorara, pero pronto se descubrió que la causa era más profunda, y no estaba relacionada con la ideología en absoluto. Occidente, independientemente del gobierno en el Imperio ruso, la Unión Soviética o la Rusia postsoviética, siempre se ha guiado por una cosa: contener y suprimir a Rusia. A veces esto llegaba a la destrucción militar directa, lo que ha ocurrido repetidamente en la historia. Por eso queremos entender qué hay detrás de las acciones actuales de Occidente. Dmitry Peskov señaló que ahora es importante entender los motivos. Antes hubo diferentes plazos: 50 días, 24 horas, 100 días, ya hemos pasado por todo esto. Ahora intentamos entender qué impulsa al presidente de los Estados Unidos, considerando que está bajo una fuerte presión de la Unión Europea y la OTAN. La Unión Europea y la OTAN apoyan activamente las demandas de Zelensky y continúan suministrando armas ofensivas modernas, aumentando el gasto de los contribuyentes. Tenemos un proverbio: no cabes una fosa para otro. Las sanciones impuestas por la UE intentan arrastrar a los Estados Unidos a un embudo sancionador. El presidente Trump declaró claramente que Europa pagará por estas sanciones y sus consecuencias, que ya han causado un daño serio a la economía europea. Los analistas europeos sensatos reconocen que el daño de las sanciones lo sufre principalmente el autor de esta guerra de sanciones. Ya se ha anunciado una cantidad sin precedentes de restricciones contra nuestro país. A pesar de esto, estamos manejando las sanciones. No tengo dudas sobre nuestra capacidad para hacerlo.
lo que confirman economistas y políticos occidentales independientes. Nuestros socios comerciales escuchan las declaraciones, pero difícilmente pueden prever sus acciones futuras. Tienen obligaciones internacionales que deben cumplir. Conociendo a nuestros socios, no veo cómo podrían renunciar a una política independiente y al cumplimiento de los acuerdos alcanzados por canales bilaterales y multilaterales. Los medios estadounidenses informan que Estados Unidos está presionando a sus aliados, Japón y Australia, para que definan su ayuda a Taiwán en caso de conflicto. Paralelamente, Estados Unidos y 18 aliados realizan los ejercicios militares más grandes en Australia, con la participación de decenas de miles de soldados. Esta nueva escalada de tensión en la región no es el inicio, sino una nueva fase de un conflicto y enfrentamiento que comenzó hace tiempo. Estados Unidos propuso hace tiempo la idea de desarrollar y ejecutar planes estratégicos en la región, lo que ha sido la causa de los eventos actuales. Las llamadas estrategias indo-pacíficas se refieren a la región Asia-Pacífico, que siempre se ha llamado así y nunca ha sufrido por ello. Estas estrategias simbolizan el deseo de los países de la OTAN de expandir su infraestructura hacia el lejano oriente. En la región del sudeste y noreste asiático se están formando alianzas con capacidad nuclear, como la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. También existe el trío de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que realizan ejercicios cada vez más grandes con un componente nuclear. Además, está el llamado Cuarteto Indo-Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur, bajo la tutela de Estados Unidos. Este proceso va acompañado del avance de la infraestructura de la OTAN hacia el este, incluyendo la transferencia a Filipinas de misiles de alcance medio y corto en versión terrestre. Anteriormente, tales misiles estaban prohibidos por el Tratado Ruso-Estadounidense. Ahora, esta arma seria aparecerá por primera vez en el sudeste asiático. El despliegue de estas armas también avanza en Europa, incluyendo Alemania, lo que subraya el avance agresivo de la OTAN hacia el este. La OTAN quiso absorber a Ucrania pero tropezó. Sin embargo, siguen pretendiendo que llevarán el asunto hasta el final. Paralelamente, la OTAN usa a Ucrania como punta de lanza de sus ataques, lo que aumenta la tensión en la región. Contra Rusia, aunque cada vez menos visible, también se avanza hacia el este. Quieren asegurar el control de la OTAN sobre la seguridad de todo el continente euroasiático. En lugar de alternativas constructivas que proponemos, China, nuestros aliados y simpatizantes promueven una arquitectura de seguridad euroasiática abierta, equitativa y con la participación de todos los países. Específicamente sobre Taiwán, las especulaciones y provocaciones sobre este tema aumentan. Recientemente el presidente Macron comentó la situación, llamando la atención sobre la lógica de nuestros argumentos. Macron declaró: la OTAN no intervendrá en los asuntos de Asia si China se asegura de que Corea del Norte no intervenga en los asuntos de Europa. Si Rusia permite que Macron controle parte de Ucrania, ¿qué podría pasar con Taiwán? Es una declaración abiertamente provocativa. Occidente asegura a China que sigue el principio de una sola Taiwán, pero añade: no se debe alterar el statu quo. Sin embargo, el statu quo significa tratar a Taiwán como un estado independiente. La cuestión de la independencia se enfatiza por todos los medios. Gracias. Representante permanente de Ucrania ante la ONU, ¿es usted? Pensé que se presentaría. Nikita Korten. Cadena NTV, disculpe. El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Kyslytsya, declaró que el formato de Estambul casi se ha agotado. ¿Es esto una forma de acercar la reunión entre Putin y Zelensky? Kyslytsya ya no es representante permanente ante la ONU, ahora parece ser viceministro. Su reputación la hizo precisamente como embajador en la Organización de las Naciones Unidas. Zelensky también dijo que el formato de Estambul no es serio. Alguien de su equipo hizo declaraciones similares. El argumento es simple, solo se discuten cuestiones humanitarias. Se discuten intercambios de prisioneros, devolución de cuerpos de fallecidos y heridos. Si consideran el formato agotado, confirma su indiferencia hacia los ciudadanos. No entregan los cuerpos a los familiares durante mucho tiempo para ahorrar dinero. También derribaron nuestro avión que transportaba prisioneros para el intercambio hace un tiempo. Esta es la cara del régimen ucraniano. Sin embargo, no debemos olvidar que mienten, porque además de los asuntos humanitarios hay otros temas para discutir. Las cuestiones importantes se refieren a las personas, sus familiares y seres queridos. Además de los temas humanitarios, en la segunda ronda de negociaciones nuestra delegación presentó un proyecto de memorándum, y los ucranianos el suyo, un proyecto opuesto. A petición de los estadounidenses, a nivel experto se discutió una posible solución. La respuesta fue simple. En abril de 2022 en Estambul se logró un acuerdo. Se acordó no solo un alto al fuego, sino una regulación y principios propuestos por Ucrania y aceptables para Rusia. Se rubricó el documento y se inició la preparación de un tratado legal. Pero los británicos, con el consentimiento de Estados Unidos, prohibieron a los ucranianos firmar ese documento. Esto es un ejemplo de que incluso con posiciones contradictorias es posible el diálogo.
Si se afirma que el formato está agotado, no solo es un desprecio hacia los ciudadanos, sino también una falta de voluntad para negociar. Macron, Starmer, Úrsula y otros lo prohíben. Todos estos personajes exigen al unísono armar urgentemente a Ucrania con armamento ofensivo adicional. Un representante alemán de algún Estado Mayor está presente en esto. El Ministerio de Defensa declara directamente: Ucrania debe recibir misiles de largo alcance y tipos de armamento para poder atacar en profundidad el territorio ruso. Al mismo tiempo, se dice que no habrá negociaciones ahora. El alto al fuego se exige inmediato y sin condiciones, pero esto no significa detener el suministro de armas a Ucrania. Macron declaró hace varios meses que el alto al fuego no implica detener el suministro de armas. El objetivo es dar tiempo a Ucrania y sus patrocinadores para descansar y rearmarse. Esta lógica repite los acuerdos de Minsk, que se usaron para militarizar Ucrania durante 7 años, a pesar de los acuerdos formales de paz. Recientemente, Merz declaró que es necesario asegurar a Ucrania una posición militar lo más fuerte posible para que puedan comenzar las negociaciones. Esto es un reconocimiento abierto de la estrategia de suministro de armas. La idea es simple: cesen el fuego, nosotros la armaremos, y entonces, todo estará bien. Los colegas estadounidenses conocen perfectamente la posición de Rusia sobre el agotamiento del formato de negociaciones. Rusia ya ha informado sobre el agotamiento del formato actual de negociaciones, pero los colegas occidentales intentan ignorar esta posición, fingiendo que la situación no ha cambiado. Los países occidentales continúan apoyando a Ucrania, ignorando las posibilidades reales de una solución diplomática y aumentando la ayuda militar para prolongar el conflicto. Así, la situación sigue siendo tensa, las negociaciones se retrasan y el suministro de armas solo incrementa el potencial militar de Ucrania. Es evidente que la estrategia actual está dirigida a continuar el conflicto y fortalecer a Ucrania, no a buscar una solución pacífica en el corto plazo. El nivel de la delegación ucraniana cambiará pronto. El exministro de Defensa Umerov se dirige a Estados Unidos como embajador. Este es un paso importante en la diplomacia entre los países. La tercera ronda de negociaciones, propuesta para la semana del 22 de junio, aún no se menciona en las declaraciones de Ucrania ni en los consejos de los tutores occidentales. Ahora que el negociador se ha ido, nuestras aclaraciones, transmitidas a los colegas estadounidenses en reuniones y eventos, son ignoradas o no se informan al presidente Trump. Es difícil entender qué hay detrás de esto, pero afirmar que no hay progreso y esperar 50 días sin fijar la fecha de la tercera ronda es desagradable. Si la parte ucraniana hubiera aceptado fijar la fecha de la tercera ronda en la semana del 22 de junio, quedarían unos 30 días. Esto no nos alegra, pero actuamos de acuerdo con el plan aprobado por el presidente, que garantiza la protección de los intereses legítimos de Rusia. El plan también asegura los derechos de los rusos y de los hablantes de ruso que siguen viviendo en Ucrania, a pesar del derecho internacional. El derecho internacional prohíbe la discriminación por motivos nacionales, étnicos, lingüísticos o religiosos, pero esto se está violando. No olvides suscribirte al canal 1 para seguir las noticias y actualizaciones sobre este tema. Dale like y pulsa la campana para no perderte nuestros nuevos videos y estar siempre al tanto de los eventos más interesantes.